En 2 años monté 13 empresas con más de 30 socios, facturaba 3,7 millones de euros, o sea, una barbaridad. O sea, fue como un crecimiento a lo bestia. Pero fíjate, en 2 años y medio después, pues no solo perdí todo lo que había generado, sino que además me endeudé en 1 millón de euros. Y entonces ahí es donde vino una gran debacle. En varias ocasiones, yendo por la autovía, siendo solo con el coche, por la carretera, en varias ocasiones yo recordar pensar, bueno, si ahora llega la curva y no tuerzo, este calvario se ha terminado. Yo no he estudiado nunca, yo siempre me he dedicado al fútbol y creía que iba a ser futbolista, jugué en todas las categorías del equipo de mi ciudad y yo nunca toqué un libro. Los libros hacen en nosotros un efecto de depuración, por decantación, de leer, leer, empiezas a leer, a leer, a leer y tú sin darte cuenta vas a empezar a cambiarte, vas a cambiar tu relación contigo mismo, que es la más importante. Vas a dejar de quejarte por cosas banales, de preocuparte por cosas que no tienen sentido o que antes te crispaban. Todo. O sea, ¿por qué? Porque empiezas a tener otro entendimiento. Al final la vida no nos da lo que queremos, sino nos da aquello que necesitamos aprender y que la vida nos pone delante para que nosotros, desde nuestra responsabilidad, trascendamos y queramos pasar al siguiente nivel. Muy bien, amigos, amigas, bienvenidos al episodio 2 de Expandí tus Límites Podcast. Les doy la bienvenida a una nueva aventura. Hoy como entrevistado tenemos a Jesús Honrubia, fundador del método Lector Voraz. También él es autor del libro El Poder de la Incomodidad, es conferencista internacional y ustedes saben que yo tengo un amor muy grande por los libros y a este señor lo vengo siguiendo hace mucho. De hecho, les voy a contar acá una intimidad. Tengo mi mapa mental, mi mapa de visión, que ahí pongo imágenes de las cosas que quiero y que todavía no tengo, porque así me sirve a mí mucho en mi día a día poder enfocarme. Y tengo una foto ahí de Jesús porque tenía muchas ganas de conocerlo y de aprender este método de poder leer un libro en 50 minutos. Hasta el día de la fecha me sigue dando mucha curiosidad. Si todo va bien, en menos de 2 semanas voy a aprender del mejor. Así que bueno, basta de intro y vamos a conocer en profundidad a Jesús Honrubia. Jesús, muchísimas gracias de nuevo por estar acá en el capítulo 2 de Expandí tus Límites Podcast. Y para comenzar, bueno, me gustaría que le cuentes un poco a la audiencia quién sos y cuál es tu propósito de vida. Muy buenas, Marcos. Un placer estar aquí y acompañarte y pasar este ratito juntos. Y mira, siempre que me hacen esta pregunta, me gusta responder lo que siento realmente, aunque sé por dónde va la pregunta, pero cuando me preguntan que quién es Jesús Onrubia, les digo que todavía no he encontrado la respuesta, que todavía sigo en esa búsqueda incansable de quién es Jesús y qué ha venido a hacer aquí. Aunque a día de hoy tengo ya bastantes pistas de por dónde va mi misión de vida, al menos a día de hoy. No sé si dentro de 3, 5, un año mi propósito cambiará, pero a día de hoy, a través de la metodología y de leer y de los libros, pues siento que mi misión de vida es la de elevar la conciencia de las personas. Y me gustaría también consultarte, Jesús, cómo fueron tus primeros pasos hasta que llegaste a esta conclusión. Bueno, pues lo cierto es que, fíjate, la gente me pregunta mucho que cómo es eso de encontrarse el propósito de vida, ¿no? Y que cuando no saben qué quieren hacer en la vida, cómo encontrarlo. Y yo les digo que a mí me costó, diría que 23 años, desde los 19 años, que empecé en mi primer trabajo de ventas. Y en aquella empresa en la que trabajé me cambió por completo mi percepción del dinero y de cómo se ganaba el dinero ahí fuera. Y a partir de ahí empezó esa búsqueda incansable. Sabía que había algo más, no sabía muy bien qué era, no sabía qué quería, pero sí tenía muy claro qué no quería. Y fue un proceso. Pasaron 8 años donde parecía que no había pasado nada y con 28 años, no, 9 años, con 28 años me propusieron ser encargado de un local de copas y ahí fue como mi gran oportunidad, porque me lo tomé como si fuera mi propio negocio. Y en 6 meses fue tal el éxito que las dos personas que regentaban el negocio me hicieron socio con ellos. Desde ese momento yo monté 13 empresas con 30 socios, ¿Tres o facturaba trece? casi 13. Ah, 13. Es un En montón. 2 años monté 13 empresas con más de 30 socios, facturaba 3,7 millones de euros, o sea, una barbaridad. O sea, fue como un crecimiento a lo bestia, ganaba muchísimo, muchísimo dinero. Pero fíjate, yo siempre digo que esto es como jugar a las malabares, ¿no? Un malabarista pues es capaz, según su destreza y lo que se haya preparado para ello. Y en mi caso yo no estaba preparado. Creía que sí lo estaba, porque ya había leído un poquito,
sabía la importancia de creer en uno mismo, del desarrollo personal y tenía esa actitud de, veía negocios y decía, esto se puede hacer y se puede hacer de esta manera o de esa otra. Y iba indagando y iba montando negocios. Pero ¿qué pasa? Pues eso, que no sabía gestionar un solo negocio. Imagínate, 13. A mí me encantaba emprender, me encantaba ponerlos en marcha. Pero una vez que estaban en marcha, yo no tenía la más remota idea de ya no mantenerlos o hacerlos crecer. Es que se me iban a pique, ¿no? En 2 años y medio después, pues no solo perdí todo lo que había generado, sino que además me endeudé en 1 millón de euros. Y entonces ahí es donde vino una gran debacle. Esto fue como ese punto de ruptura donde, bueno, pasé una época muy, muy, muy mala, 1 año y medio, que no te voy a decir depresivo porque no fui al médico ni nada, pero lo cierto es que no quería salir a la calle, tenía que salir porque tenía que defender los negocios y tratar de pagar esa deuda como fuera, y ver a personas que criticaban, personas a las que le debía dinero y no podía, bueno, pues una situación que no se la deseo absolutamente a nadie, pero de la cual, bueno, al final extraje muy, muy buenos aprendizajes y muchos. Y 1 año y medio después de esto, pues un amigo me mandó un link de mi primer gran mentor, que tú sabes quién es, Sergio Fernández. Sergio. Y, y cuando me mandó ese vídeo, mi colega, yo me puse a verlo y algo hizo en mi mente que despertara. Y empecé a verme todos sus vídeos. Y después me fui a su página web y veía que en 2 semanas hacía una formación. Y dije, tengo que ir allí, esto es lo que yo necesito. Porque él hablaba de un máster de negocios y demás. Y yo decía, esto es lo que yo necesito, porque yo sí he sido siempre una persona con mucha actitud, con C, pero nada, nada, nada de aptitudes, con P. Mm. No estaba preparado. No venía de familia de dinero, no había estudiado en mi vida, ni sabía lo que era un negocio. Entonces, bueno, pues lo que había pasado era algo inevitable. Eh, y gracias que pasó en aquel entonces, porque pudiera haber sido peor todavía. Y en esta parte donde vos estás contando que te da vergüenza salir a la calle por la cantidad de deudas y sentías, bueno, si bien no era depresión porque no fuiste al médico, pero me imagino que te sentías muy mal. ¿Qué utilizabas como para sobrellevar en el mientras tanto esa frustración o bronca o tristeza? Pues mira, ese 1 año y medio no tengo recuerdo de que con mi vida pasara nada. O sea, ese 1 año y medio pasó. Y lo único que pasó, y siempre digo esto, es el tiempo. Porque seguía debiendo el mismo dinero. Yo cada vez sí que estaba peor, pero no tengo recuerdo más allá de que en varias ocasiones, yendo por la autovía, siendo solo con el coche por la carretera, en varias ocasiones yo recordar pensar, bueno, si ahora llega la curva y no tuerzo, este calvario se ha terminado, ya está bien. No, obviamente no lo hice, pero en varias ocasiones me pasó muy fuertemente esos pensamientos, ¿no? El de quitarme de en medio porque para mí era insalvable aquella situación. 1 millón de euros, o sea, no sabía cómo narices iba a poder superar aquello. ¿Y cómo lo lograste? Bueno, pues gracias a ese vídeo, en ese momento yo me apunté a aquel máster, o sea, la formación, de la formación al máster, de esa formación, este mentor me inculcó la lectura. Yo no he estudiado nunca, yo siempre me he dedicado al fútbol y creía que iba a ser futbolista, jugué en todas las categorías del equipo de mi ciudad y, y yo nunca toqué un libro. Pero en 2015, cuando hice este máster, él nos recomendaba una lectura por semana. Y duraba 6 meses y teníamos que leer esos libros sí o sí. Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a madrugar por las mañanas a las 6 y leía 1 hora y media o así, todos los días, todos los días, todos los días. Claro, un libro de media se suele tardar en leer unas 7, 9 horas como de media. Yo tardaba unas 11 o 12 de lo lento que leía. Pero fueron pasando las semanas y aunque yo no me enterara muy bien de todo lo que me decían en los libros y demás, yo me empecé a sentirme de maravilla. Notaba que cada día que salía a la calle me sentía mejor. Salía con mucho más foco, con otra energía, que mis relaciones estaban empezando a cambiar, mi actitud estaba saliendo, se estaba desenfocando del problema y empezaba como a abrirse a nuevas opciones, nuevas posibilidades. Entonces yo empecé a notar esto y entonces ahí empezó a producirse esa relación de amor
que tengo con los libros, que siempre le digo a mis alumnos, que va más allá del conocimiento. El conocimiento es una obviedad, pero esta otra parte, que yo no se la oigo hablar a nadie, pero para mí lo supuso todo, es lo que va a hacer que tu vida se transforme por completo. ¿Por qué? Porque independientemente del conocimiento, que es algo obvio, los libros hacen en nosotros un efecto de depuración, por decantación, de leer, leer, empiezas a leer, a leer, a leer, y tú sin darte cuenta vas a empezar a cambiarte. Vas a cambiar tu relación contigo mismo, que es la más importante. Vas a dejar de quejarte por cosas banales, de preocuparte por cosas que no tienen sentido o que antes te crispaban. Tus relaciones con otras personas cambian por completo, con tu familia, con tus padres, con tu hijo, con tu pareja y ves tus socios, todo. O sea, ¿por qué? Porque empiezas a tener otro entendimiento. También estaba respaldado por todo lo que me había pasado. O sea, al final la vida no nos da lo que queremos, sino nos da aquello que necesitamos aprender y que la vida nos pone delante para que nosotros, desde nuestra responsabilidad, trascendamos y queramos pasar al siguiente nivel. Entonces aquello fue como iba haciendo ahí su base y bueno, pues seguí formándome una tras otra, 2015, 2016, 2017. Pero en ese 2015, otro profesor del máster llegó y dijo, yo ya llevaba como 3, 4 meses leyendo, totalmente enamorado, y llega el tipo y dice que se leía un libro al día. Y cuando yo vi eso, a mí se me flasheó la cabeza, porque yo decía, vamos a ver, si yo me estoy sintiendo como me estoy sintiendo, leyendo un libro a la semana, tan lento como leo, y este tío dice que se lee un libro al día, ¿qué no pasaría con mi vida si yo fuera capaz de leerme ese libro? Digo, no sé cómo lo hará, porque te digo, no trabaja o yo qué sé, pero me parecía impensable. No trabajando todo un día leyendo un libro, para mí era impensable, ¿no? No, igual, Jesús, Y para mí también es impensable. O sea, yo próximamente voy a ser alumno tuyo, pero hoy en día lo máximo que yo puedo leer un libro es un libro por semana. Y metiéndole, ¿eh? Metiéndole. O sea, uno por día no lo puedo creer. prepárate, Me voy a prepárate que se preparar. acerca. Lo vas a hacer en 50 minutos. Pues mira, en aquel momento yo dije, no sé cómo lo hará, pero yo algún día voy a ser capaz de eso. Esto 2015. Yo no sé si has oído hablar de los decretos y demás. En aquel momento yo hice ese decreto. Lo decreté sin pensar en nada, pues y ahí se quedó. En 2018 yo conocí a mi maestra y ahí conocí una técnica que te permite no leerlo en un día, sino en una hora, o en una hora y media, en lo que tú te propongas, ¿no? Y cuando lo vi dije, tengo que hacer esa formación. Yo todavía seguía arruinado ya llevaba 3 años de un trabajo mucho más intenso en cuanto a mi crecimiento personal y profesional, con formaciones que iba haciendo porque sentía que lo necesitaba, pero económicamente la verdad es que no me estaba yendo mejor, al revés, iba cerrando negocios, seguía debiendo prácticamente el mismo dinero, la deuda había bajado muy, muy, muy poco y no sabía muy bien qué iba a ser de mí, pero sí tenía ese sentimiento de seguir formándome y a través de aquella formación empecé a leerme no un libro a la semana, como llevaba haciendo desde 2015, sino que empecé a leerme un libro diario. Ese libro diario es lo que hizo esa conclusión y esa reflexión que te decía, a nivel de todo lo que provocó en mí. O sea, aceleró todos mis procesos de crecimiento y transformación personal, porque la información iba entrando en mí y se iba conectando entre sí, y cosas que yo no pensaba que tenía en mi mente conectaban con la de otro libro y no sé, era como una matriz ahí un tanto extraña, ¿no? Pero yo sentía como que quería más, quería más, quería más. Y, pero seguía sin pasar nada en lo que a mí me interesaba, que era la pasta, que es lo que a la gente es una de las mayores preocupaciones, ¿no? Cómo generar más dinero, cómo ser millonario, cómo salir de las deudas. Por suerte o por desgracia, el dinero está ahí y yo siempre digo que el dinero es una de las peores emociones con las que podemos lidiar el ser humano cuando nos falta. Y da igual que debas 1 millón de euros, como debía Jesús Onrubia, que debas 500.000, que debas 30.000, que debas 15.000, que debas 3.000, o que no tengas para pagar el alquiler o la luz. Si te falta, la emoción es exactamente igual. Y para esto hay que entrenarse. ¿Qué pasó? Que en 2019 yo llegué a un punto en el que me rendí ante esta parte. Yo decidí cerrar mis 2 negocios últimos que me quedaban
y encerrarme en casa con los libros. Tenía un sentimiento muy fuerte de quedarme en casa encerrado sin saber qué iba a pasar. Pero claro, yo me tenía que encerrar y me encerraba con 1 millón de deuda, porque cerraba y lo poquito que había pagado, al cerrar sin traspasar, pues me generaba más deuda. Entonces, cuando yo me propuse encerrarme, yo tenía un amigo que tiene una empresa de protección de datos. No sé, esto por allí, la protección de datos de las Mm. empresas, de los usuarios y demás. Y como yo conozco a mucha gente y las ventas es algo que empecé a hacer desde los 19 años, sabía que si me echaba a la calle, como conozco a mucha gente, pues que podía ganarme un muy buen dinero sin echar muchas horas. Y entonces yo le dije, mira, yo no quiero un sueldo, no quiero estar en la empresa, yo simplemente, yo voy a ir a mis contactos, a quien yo quiera, voy a hacer una batida, tú qué comisión me pagas y lo que venda te he vendido y ya está. Y entonces aceptó y en una batida que yo hice, pues no sé si generé como unos 8.000 euros en comisiones, con un trabajo de un mesecito, un mes y medio, y me encerré en casa. Con eso ya tenía, pues para unos 4 o 5 meses, poder cubrir los gastos mínimos. O sea, la deuda me había olvidado. Digo, ahora no es momento de deuda. O sea, me da igual de ver 1 millón, un año más que menos, pero porque es como que para pagar esa deuda no necesitaba 2.000 euros, ni 3.000, ni 5.000 euros al mes. Necesitaba algo extremadamente grande para generarlo. Y me encerré y quería seguir con mis libros. Y entonces recordé que mi maestra me decía que para integrar realmente la información o cuando realmente aprendemos es cuando somos capaces de contarle a alguien ese algo, en este caso el libro. Entonces, que cada vez que me leyera un libro, que buscara a un amigo y se lo contara. Pero es que cuento esta historia porque va más allá de este tic, que es maravilloso, para que quien nos pueda estar escuchando, que tenga muy en cuenta cada uno de los pensamientos que pasan por nuestra cabeza, porque no sabemos dónde nos pueden llevar. En ese momento yo me acordé de lo que mi maestra me dijo y dije, vale, pero yo leo un libro al día. Si me tengo que estar buscando una persona, un amigo, para contárselo cada día, a la vuelta de 15, 20 días, se van a estar cambiando de acera porque me van a ver y van a decir, mira, el loco de los bares que se arruinó y ahora es el loco de los libros que va contando el libro cada día uno. Suena así un poco a guasa, pero es un pensamiento real que pasó por mi mente. Este pensamiento me llevó a qué. Vale, pues no voy a pasar por ahí porque no me apetece que la gente se ponga otra vez a hablar de mí, que si hago esto, hago lo otro. Y entonces, ¿qué hice? Cogí y dije, bueno, pues me lo grabo con el móvil y cuando lo quiera ver, lo veo. Digo, me lo subo a YouTube, me abro un canal, nadie va a ver mi canal, o sea, ¿quién va a ver mi canal? Pero yo le cuento al vídeo el libro. Si hay alguien que lo ve y le sirve lo que cuento y le gusta, pues si le gustan los tips, estupendo. O si le sirve para discernir si comprarlo o no, estupendo. Y a mí me sirve para cuando quiera, pues lo puedo volver a ver. Esta es la realidad de donde estamos hoy. Mirá vos. En aquel momento, el síndrome del impostor pudiera haber dicho, ¿de dónde vas? O, no, no, es que el único motivo que había ahí era el de mi propio conocimiento. Y gracias a que tuve el pensamiento de, si no me va a ver nadie. Porque si no, a lo mejor pudiera haber entrado en, no, madre mía, me van a criticar. Pero aquel cable no se me, en aquel momento no me hizo masa. Entonces, ¿qué hice? Empecé a subir vídeos. A los 2 meses de estar subiendo vídeos, la gente empezó a pedirme que les enseñara a leer como yo lo hacía, que cómo era posible. Y yo, ¿sabes qué les decía? Ahí apareció el síndrome del impostor. Yo le decía, no, 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 yo no enseño esto, yo lo hago, pero te mando a mi maestra. Y les Ay. pasaba el contacto de mi maestra. Pero no, Jesús, que yo creo que me enseñes tú. Yo, ya, ya, pero yo no sé hacerlo. Yo, o sea, yo lo hago, pero yo no sé. Y lo cierto es que estaba investigando mucho sobre el cerebro, sobre lectura rápida, o sea, muchísimo. Pero la gente me preguntaba y yo, no, 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 compañeros de cursos de Sergio Fernández, del otro, del otro, del otro. Jesús, enséñame, que no, que no, que no, tal. Algunos se fueron con mi maestra, muy poquitos, pero otros muchos me decían, Jesús, déjate de rollos. Tú, cuando decidas hacerlo, me llamas y me dices lo que vas a cobrar y lo hacemos.
Pues fue pasando todo 2019 y yo arruinado hasta las trancas, o sea, porque es que no sabía cómo narices salir y la gente diciéndomelo. Y ni Claro, aún así, claro. o sea, entiendo perfectamente a la gente cuando tiene los bloqueos, porque yo, pidiéndome las personas, no daba el paso. Y pasó todo y fue ya en septiembre, octubre, finales de septiembre, un amigo mío me compartió que estaba yendo a una terapia, a unas sesiones de terapia de hipnosis con una chica que le estaba yendo muy bien por problemas personales suyos, ¿no? Y que era muy buena y que por qué no iba, como yo tenía este bloqueo con el dinero tan fuerte, que qué estaba pasando ahí. Y dije, bueno, pues venga, otra cosa más y hay que estar buscando hasta que encontremos la salida. Y fui, era como a 150 kilómetros de mi casa que tenía que ir y fui una semana, hice la sesión, bueno, pues una sesión. A los 15 días me volví a citar, otra sesión, Y para te hago una pregunta pero nada. acá, como un paréntesis. Sesión de hipnosis, porque no, nunca lo había escuchado. Va, lo de las películas que es con un péndulo como que te dicen, contasta de 10 para uno, así. Sí, Ah, sí, mira. algo parecido, ¿vale? Donde te llevan, te relajan, te van haciendo como una meditación guiada, te van guiando, ¿vale? Tú antes has hablado con la persona, te va haciendo preguntas y después termina pues con una sesión de hipnosis. Y las dos primeras, bueno, pues ahí no pasó nada. Pero en la tercera, en un momento dado me dijo, ahora vas a ir contando, vas a ir bajando unas escaleras de 10 peldaños, 10, vas cayendo, 9, vamos. Y abajo vas a ver una fuente que está saliendo el agua. Y cuando llegues ahí, me dijo, aquí puede ser que se te aparezca un ser de luz. Dice, y ese ser de luz puede ser alguien que reconozcas o no, y te puede decir algo o no te puede decir nada. Y en aquel momento se me apareció mi abuelo. Mi abuelo que murió cuando yo tenía 5 años. Mi abuelo con el que yo nunca tuve una relación nada especial, pudiera decir. Es más, mi abuelo me daba miedo. Mi abuelo de niño a mí me daba miedo porque tenía en la garganta, se tenía que tocar en la garganta, pues estaba operado para poder hablar, tenía hierros en las piernas, pues estaba el pobre cojito y demás, y a mí me daba mucho miedo, tenía muchas arrugas y yo como niño me daba miedo, pavón. Y se me apareció y solo me dijo una palabra, solo me dijo una palabra en aquel momento, es esta, confía, Confía. Wow. confía. Esto es lo que pasó. Salí de aquella sesión, volví a casa, se me pone la piel Sí, sí, sí. de gallina, y me cogí Canva, que yo soy un desastre para las tecnologías, y me puse a diseñar el cartel. Y aquí apliqué otro de los grandes aprendizajes que me llevé de Sergio Fernández. Dijo Sergio, llega un momento en el que tienes que saltar al vacío. Yo voy a explicar cómo hacerlo. Tienes que coger una bola de hierro, como si fuera una bola de hierro que pesa más que tú, como estas de las películas que les ataban con las cadenas a los esclavos. Y Sí. pues imagínate una bola que pesa más que tú y te vas al precipicio de un acantilado y coges la bola y la tiras. Cuando la cadena tensa, si pesa más que tú, ya saltas. No te queda otra, o sea, es que te caes. Y dice, y ya puedes volar. A partir de ahí ya puedes volar. Entonces, ¿qué hice yo? Esto. Preparé a ese cartel. Hice el cartel que me costó como 4 horas, que era una foto y todo texto ahí, lo más cutre que puedas encontrar en el mercado, con un ticket de 1.000 euros. Ticket de 1.000 euros. Y la formación la ponía como casi 4 meses después. Entonces, esto era el acantilado, era lanzo el cartel, lo empecé a mandar a los grupos de gente que había hecho cursos y formaciones conmigo, lo lancé y eso fue la bola. Yo tiré la bola con el número de cuenta y ya está, ya no hay vuelta atrás. Confié. A los 3 minutos, Marcos, ya tenía el primer ingreso. A los 10 el segundo. En cuestión de días, 18 personas me ingresaron 1.000 euros. Cuando llevaban meses la gente diciéndomelo y yo asustado, perdido, que no, que no, que no, que no, que no. Entonces, de Wow. aquí esa parte, ¿no? Y cuando cuento esto de la hipnosis y lo que mi abuelo se apareció, me gusta remarcar que me da igual que creas en estas cosas o que esto sea cierto, no, es que da igual. Aquí lo importante es lo que pasa siempre por nuestra jodida mente.
y el valor o el caso que tú le haces, una vez más. Porque da igual que eso sea real o no. El caso es que en mi mente apareció eso, aunque lo creara yo. Y desde esa creación confié y salí de ahí confiado, perdido. Y desde esa confianza, hoy Lector Voraz es lo que es. Que han pasado Wow. 3 años, más de 2.500 alumnos por todo el mundo, viviendo una vida de ensueño. O sea, es algo súper alucinante. Y ya con Lector Voraz pudiste cancelar la deuda. Claro, con Lector Voraz todo lo que se iba generando, pues yo iba cancelando, iba arreglando problemas, aún a nivel de Hacienda y demás, estamos ahí con trámites, con bancos, o sea, yo he ido eligiendo y sabiendo ya desde otra posición que sí, que no y cuándo terminar de pagar según qué cosas. Qué bueno, Jesús, qué bueno. Y entonces se podría decir que los libros generaron un impacto muy grande y después de ahí, sumado todo lo que estuviste trabajando internamente. O sea, invertiste pura y exclusivamente en vos, en tu interior, dejaste por fuera todo el contexto, todo el barullo y a partir de ahí pudiste sacar tu mejor versión. Totalmente, mira, a mí me encanta siempre también poner el ejemplo lo diré, el de Steve Jobs, de Stanford, el discurso, no sé si lo has Sí, oído, sí, sí. te invito a verlo. ¿Y por qué? Porque en 2015, 2013, 2014, 2015, cuando yo estaba ahí, no entendía nada. No era, era capaz de entender qué estaba pasando. Pero a día de hoy, uno de los puntos hacia atrás y doy gracias a la vida. Doy gracias a la vida por ponerme ahí, en esa tesitura. Y quien nos está escuchando puede decir, este tío es gilipollas. Dar gracias por deber 1 millón de euros, ¿no? Pero es que si yo no me hubiera visto en esa tesitura, muy probablemente hoy no sería quien soy. Es decir, gracias a que me vi tan mal y que decidí pagar el precio de transformarme, de evolucionar, de crecer, de tomar la responsabilidad en mí de qué puedo hacer para cambiar esto, hoy soy lo que soy. Hoy soy la persona que soy el profesional que soy la pareja que soy el padre que soy el empresario que soy. Gracias a todo eso. Al principio no lo entendía. Después entendí que tenía que prepararme. Y en 2015, de 2015 a 2020, invertí casi 200.000 euros sin tenerlos. Los sacaba de los negocios, de por aquí, de por allá, porque entendí que era la única forma de salir, que tenía que seguir remando. Hoy en día, pues los resultados están ahí, ¿no? Pero no es fácil, porque en ese 2019, cuando pasó lo de que pasó de esa sesión de hipnosis y demás, también coincidió en el tiempo, es como que todo estaba encajando. No me cabe la menor duda que yo llegó el punto en el que estaba preparado y llegó un momento en el que yo me rendí ante la vida. Llegó un momento en el que en vez de ponerle tanto foco a la parte económica, me rendí y dije, ya está. O sea, estoy desapegado totalmente. Si tiene que llegar, que llegue, si no, no, porque cuanto más decimos que no tenemos algo, cuanto más queremos ir a por algo, precisamente el mensaje que le estamos lanzando al universo es el de que no lo tienes y como no lo tienes, no te lo voy a dar. Y en el momento que nos desapegamos de ello, oye, que hacemos decretos, por eso te decía lo del decreto anterior, porque en mi vida me ha pasado mucho esto, ¿no? En 2015 yo decreté que iba a leer ese libro en un día, antes o después, y me olvidé de ello. O sea, era como, fue un decreto. Los decretos suceden así, es, ¡pah! Lo dices y te lo crees hasta el último por tu piel y lo dices como que ya ha pasado y te desapegas. Y ya en el plano físico aparecerá cuando tenga que aparecer. En este caso, a mí en 2018, ¿no? Pero así me ha pasado con diferentes cosas. Y, y bueno, pues agradecido a todo este viaje y el tener la posibilidad ahora no solo de enseñar a leer rápido, que para mí no es leer rápido, sino lo que está pasando, ¿no? De cómo ayudarle a las personas a entender la lectura, más allá de la lectura rápida, con ese por qué y para qué quieres leer y después que sea el comienzo de ese viaje hacia tu mejor versión personal. Con esos, bueno, pues después hacemos un proceso de lo que siento que realmente es mi trabajo, ¿no? Final de acompañar a determinadas personas que quieren seguir trabajando conmigo a estar en ese trabajo continuo para ser esa mejor versión personal, profesional, continua, desde enseñarles todo, desde mi experiencia, todos esos más de 2.500 libros que he leído, todo lo que estoy viviendo, pues transmitiendo este mensaje. Y hablando de este tema de lectura rápida, por ejemplo, mi principal miedo al momento de aprender, o no sé si miedo, pero resistencia al momento de aprender este método es, si yo leo tan rápido, ¿tendré capacidad de retener esa información?
de que me quede en el cerebro, porque voy rápido, en una hora tengo que meter 300 páginas, por ejemplo, libro 250, 350, pero ¿se puede? Totalmente. Precisamente, ¿qué sentido tendría leer rápido si no tuviéramos retención? Claro. ¿Qué es lo que tenemos con la lectura tradicional? Quiero decir, con la lectura tradicional, tal y como nos han enseñado a leer en el colegio, es que ya nos retenemos más de un 10%. Estos son datos. O sea, nos olvidamos del 90% de lo que leemos rápidamente. Y el poder que tiene el lector voraz, la metodología, es que tienes una retención de más del 80%, con muchísima más comprensión. Obviamente, con unas herramientas que yo te voy a enseñar, te voy a decir cómo utilizarlas, cómo hacerlo, pues unos pasos concretos que tienes que seguir. Y obviamente entra una parte muy de trabajo mental. Sería impensable querer leer un libro de 300 páginas. Mira, si hacemos el cálculo, Sí, un libro de 300 páginas, si le ponemos por página, vamos a ponerle 220 palabras, 220 palabras por página, que está mm, muy bien, suelen tener algunos más, pero bueno, 220 por 300 páginas son 66.000 palabras. Si tú quieres leer 66.000 palabras, palabra por palabra, como nos han enseñado en el colegio, 66.000 palabras, mínimo, 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 una por segundo, vas a sí. parar. O sea, que calcula, ¿vale? Entonces, ahí hay un trabajo de desapego, que es lo que hacemos, de la forma tradicional y de entender que nuestro cerebro tiene muchísima más capacidad de la que pensamos y de la que hemos sido entrenados cuando nos han entrenado a leer, que nos... Ojo, que es que entrenar a leer nos entrenaron para enseñarnos y después dime tú cuándo has entrenado lectura rápida Sí, no, nunca. en la Nunca. educación, en el colegio, o sea, te enseñan y dicen, vale, hay que leer esto, hay que leer lo otro, pero no dicen, oye, todos los días vamos a entrenar. Si hiciéramos eso en la educación tradicional, si nos enseñaran a leer y enseñaran técnicas que yo enseño de continuo, bueno, los niños crecerían con unas habilidades asombrosas. Hay algunas cositas técnicas que te quería consultar respecto también a la lectura. Vos recién decías que al principio, antes de saber el ser fundador de Lector Voraz, te levantabas a primera hora y leías. Y yo investigando este tema, decía que hay gente que hay corrientes como que te dicen que está bueno leer a primera hora del día y está bueno antes de ir a dormir, leer a última hora del día porque así también el cerebro se queda con lo último que obtuviste y demás. Pero después hay corrientes que te dicen que no está tan bueno porque si vos lees a primera hora y a última hora, generalmente lo vas a hacer desde la cama y la cama es como que se asocia al descanso, al sueño. Entonces, Ah, por consiguiente, agarrar un libro y leer en la cama te puede dar sueño. ¿Qué opinión tenés sí, respecto a esto? sí, totalmente. Mira, vamos por partes, dijo Jack el Destripador. No. Tenía que. Yo es que soy introvertido y tengo humor de introvertido. Cuento chistes muy malos. Mira, si tú. ¿Cuántos años tienes, Marco? 34. 34. Si tú llevas yéndote a la cama todos los días, ¿a qué hora? Dime una hora, Hoy en más o día ya menos. 10 y media, 10, 10 y media de la 10, noche. 10, 10:30, ¿vale? Daría igual la hora, a las 10:30. Si tú llevas toda una vida yéndote a las 10:30, toda una vida o 15 años o 10 años, y cuando nos vamos a la cama, ¿a qué vamos? A A dormir. dormir. Por lo tanto, si tú te vas y coges un libro a esas horas, después de todo el día, y te tumbas en la cama, lo más normal es que el mensaje que recibe tu cerebro es el de descansar. Por lo tanto, leer en la cama nos va a dar sueño. ¿De acuerdo? Por eso un lector voraz nunca, nunca, nunca va a leer en la cama. Un lector voraz siempre va a leer Mm, en una mesa y va a tener una preparación con unas cuantas cosas, herramientas que utilizamos. ¿Para qué? Yo siempre digo que un lector voraz es como la Fórmula 1. Tú sabes que en la Fórmula 1 invierten millones de dólares para ganar milésimas de segundo. Pues los lectores voraces somos igual. O sea, milésima que vemos, milésima que allá que vamos. Entonces, te voy a enseñar multitud de herramientas y de cosas que vamos a hacer preparatorias y durante la lectura. Volviendo a si por la mañana o por la noche. Hay personas que son más alondras y otras que son más búhos, que rinden más por la noche y otros más por el día.
eso lo voy a dejar un poco ahí a que cada cual lo haga como quiera, pero siempre sentado. O sea, si tú te vas a la Ok. cama, es más probable que te vayas a dormir. Pero si eres una de esas personas que rinde más por la noche, porque tus hábitos te hacen que te levantes más tarde, que estés más descansado, que estés más despierto, yo siempre digo, haz lo que te haga sentir bien en la vida, mientras no le hagas daño a los demás. O sea, ya está. O sea, y con la lectura, sobre todo, con el estudio. Estudia cuando tú sientas que más vas a rendir, que necesitas tener tu cerebro a pleno rendimiento. Entonces, si tú no conectas por la mañana porque estás dormido perdido, porque eres de los que necesitas 10 millones de alarmas para levantar el culo, pues igual no. ¿Mm? De todas formas, todo es entrenable. Ahora, yo, por mi experiencia, y lo veo con tantos alumnos, que el hecho de que una persona madrugue un ratito antes para hacer algo para sí mismo, para sí misma, antes de irse a trabajar, antes de empezar su día, es lo mejor que puede hacer. Porque su actitud, su energía va a ser algo totalmente distinto. Hace 2 horas estaba en clase y un nuevo alumno que ha terminado el lector voraz ya ha pasado al programa este que te decía de desarrollo personal, es empresario, funciona muy bien y en la primera sesión Jesús, si es que yo no madrugo, si es que yo, pero ¿a qué hora te levantas? Pues yo me levanto a las 9 tranquilamente y fíjate, a las 9 de la mañana. Claro. Y me voy a mi administración de lotería y ya, tranquilamente tal. Y hoy me ha dicho, Jesús, me estoy levantando a las 8, te hice caso. Nada, porque yo dije, un ratito antes, si es solo un rato y haces algo que para ti tenga sentido. Pues se está levantando y decía que estaba meditando, que no había meditado en su vida y que estaba leyendo. O sea, dedicaba media horita a meditar y media horita a leer. Y que dice, estoy saliendo a la calle como nunca antes había salido. Pero bueno, a mí no hace falta que me lo cuentes porque yo sé de qué va esto y sé lo que provoca en las personas, pero tienen que experimentarlo, pero era impensable para él. Entonces, siempre para mí por la mañana va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque es cuando iniciamos el día y no es lo mismo que tú salgas a la calle ya despierto, ya con otra energía, que salgas recién caído de la cama y sin ganas de ir a donde te has que ir, porque tu reacción ante lo que la vida te ponga delante no va a ser igual. Y luego que después de todo el día llegar a casa y por la noche ponerte a leer, a estudiar, si no tienes otra, pues lo tendrás que hacer. Pero entiendo que el rendimiento después y la fatiga, pues va a ser mayor. Y también el tema del contexto al momento de leer. ¿Ayuda? Por ejemplo, si hay barullo de fondo o hay tranquilidad, si hay música, si no hay música, o si hay música pero que tiene letra de alguna banda que te gusta. Vale. Aquí tenemos dos factores. Por un lado, el entorno. Yo siempre hablo de un santuario de lectura. Este es mi Ah, santuario. Yo ahora aquí tengo dos rincones que tengo, pues aquí este fondo, pero aquí tengo mi librería con mis libros y yo voy girando la mesa, ¿de acuerdo? Yo tengo el mar aquí delante y allí, entonces es mi espacio de trabajo y entonces yo decido, pero tengo mi santuario, por el mismo motivo que tenemos el santuario de dormir. Tú cuando entras al dormitorio por las noches, tu cerebro es que ya, ¡pam!, ya sabe dónde va. Yo cuando me siento aquí, mi cerebro sabe que toca lo que toca, o toca trabajar, o toca leer, ¿vale? Y se pone en modo trabajo. Eso en cuanto al entorno. Entonces te diré, si pudieras tener una habitación que para ti, que sea tu rincón, estupendo, y que pueda tener, puedes ganar esas milésimas, pues con incienso, si a ti te gusta, con algún tipo de aromas. Yo hago unos aromas para los alumnos que los hemos diseñado con diferentes plantitas y demás que ayudan a la concentración. Pues al final, cuanto más dulce, cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Se dice, pues así. Que no, pues busca tu mesa o tu sitio, prueba diferentes puntos. Si no tienes una habitación, no puedes disponer de una habitación, prueba en diferentes puntos de tu casa a leer para ver dónde tú te sientes mejor. Y esto no va de percepciones no, va de que lo pruebes y vayas haciendo. Yo me gusta hacer mucho en papel, cuadrículas, y en este caso, hábitos nuevos, como en este caso. Y yo voy lunes y me pongo a leer y tacho en verde si me he sentido bien. Oye, bien. Oye, no me he sentido muy bien. Y entonces yo hago todo un mes y al final del mes, a golpe de vista, muy visual, no es cuestión de percepciones de cómo hoy me siento. No, es que a lo largo del mes, mira, en la cocina, que sería impensable a lo mejor leer para alguna persona,
me siento de maravilla y apunto las páginas además que lea o el libro o cómo lo he hecho, cómo me he sentido. O sea, pero son datos, esos son datos. Tú ya te puedes regir por eso, por cómo te has sentido, porque lo has ido plasmando cada día, ¿vale? Así como ideas para que la gente pueda aplicar. Y luego la música. Bueno, por supuesto, el barullo o no te va a hacer, obviamente, si hay niños, si hay estruendos, pues va a interferir en tu concentración. Ahora, nosotros hacemos un proceso para concentrarnos y estar ahí. Y luego está la parte de la música. Aunque hubiera ruido, yo me pongo mis cascos y o aunque haya ruido, si yo estoy Mm. con la música un poco así, es como que, a no ser que sea que haya niños de verdad que estén chillando, corriendo y aquí al lado, pues sé abstraerme bastante. Y la música, yo siempre digo que igual, que lo que a ti te haga sentir bien. Hay personas a las que le conecta, yo la música la tengo puesta a todas horas, para mí me conecta muchísimo y tengo mi música para leer, mi música para cuando estoy creando, mi música cuando estoy con amigos, mi música cuando estoy con mi pareja y tengo mis diferentes músicas para según qué momento que a mí me conecta y me hace sentir bien según en ese área la que a mí me conecta. Aunque hay estudios que dicen que la música más propicia es la Mozart K448. Como si dijéramos, si hay una, se ha estudiado y se dice que la Mozart K448 es la ideal. Los voraces, los voraces utilizamos a Ludovico. Como la tenemos también, es un modo de anclaje, ¿no? Yo la utilizo mucho en los cursos y en el curso, pues cuando estamos leyendo, además pongo una concreta. Y esa es buque insignia de lector voraz y la gente, claro, les ayuda cuando están en sus casas como a reconectar con la energía que han vivido y es como, ¡bum! Aquí estamos. Pero también leí en una ocasión, se habían hecho algunos estudios y que una chica que le encantaba el heavy metal, que habían hecho pruebas con ella y que con la música que más se concentraba era con su grupo favorito de heavy metal, que es con letra, y aún así la chica alcanzaba niveles óptimos de concentración. O sea que, una vez más, eso pues da pie a lo que yo siempre hablo de haz lo que a ti te siente bien. Nadie te va a decir a ti lo que para ti es mejor. Como tú te sientas, pero hay que calibrarse y hay que percibir cada día esto sí, esto no, y sacar tú tus propias conclusiones. Ey, pará, ¿te está gustando lo que estás escuchando? ¿Sentís que te está inspirando, que estás aprendiendo o simplemente te parece interesante? Si es así, te invito a que te suscribas a este canal, a que te unas a la tribu. Es tan solo darle clic al botoncito rojo y esa acción me ayuda mucho a seguir creciendo. También si estás en Spotify puedes ponerle 5 estrellas, que eso ayuda mucho al posicionamiento, recomendarlo con tus amigos, porque de esa manera con tu accionar permite que este podcast crezca y así puedo traer gente de gran nivel para preguntarle y exprimirle y así todos seguimos aprendiendo. Así que bueno, dicho esto, continuamos con la entrevista. Tema leer en voz alta o leer en voz baja. Porque también hay gente que dice leer en voz alta te ayuda a fijar, otra que te dice no, es No. gastar energía, es como ahí también hay un gris. Yo te diré terminantemente no. ¿Por qué? Porque podrías decir, pero ¿no has dicho que hagamos lo que haga que nos sintamos mejor? Sí, pero en este caso para mí es una falsa creencia. O sea, tenemos la falsa creencia que repitiéndolo estamos memorizando. Que no, que no. Cuando tú aprendas la metodología electoral, tus niveles de retención se van a disparar por las nubes porque no estás de memoria, estás haciendo anclajes. Ya te lo contaré cuando vengas a la formación y vas a entender. O sea, no, lector voraz y la metodología no son grandes cosas. Hay algún paso que es así un poco más especial, pero el resto son herramientas simples que están encajadas de una manera determinada. Excelente. Y justo acá estás hablando de esto que Mark vas a venir acá al método lector voraz y demás. En poquitos días, en 2 semanas, o un poquito menos, vas a venir a Argentina. Venís a Argentina y a Chile, de España. Así que quería saber qué te inspiró a venir acá, qué vas a venir a hacer acá, si nos puedes contar un poquito. Pues sí, mira, fíjate que desde que empezó el Voraz me han pedido muchas veces si iba a cruzar el charco, que fuera. Una vez estuve a punto de ir a México, pero no salió. Nada más empezar, antes del confinamiento, me llamaron para ir a Miami y nos confinaron y no pudo ser.
Y después se ha quedado un poco ahí, porque yo ya empecé a hacer mis eventos en España joder, es que han venido desde Estados Unidos, de México, de Argentina, de Uruguay, vienen de toda Europa. Y yo digo, pero esta gente está loca, que están viniendo a verme a mí. Pará, y doy fe en esto que estás diciendo, porque hasta que me enteré que venías, ¿te acuerdas? Yo te escribí por Instagram y te dije, Sí, Jesús, yo me voy a ir a capacitar con vos a España, no me importa nada, pero bueno, como decías, después vino la pandemia y demás, pero doy fe que es verdad, o sea, te dan ganas de donde sea que estés ir a sí. capacitarse con vos. De hecho, yo cuando iba a ver a mi maestra, yo iba a ir a verla a México, pero al meterme en la web vi que 6 meses después venía a España, entonces dije, bueno, Mm, pero que era un dineral y digo, ahorro muchísimo dinero si no voy. Entonces lo entiendo. Pues todo esto surge, después pasando el tiempo, y a través de un lector voraz argentino que tú ya conoces, Dani que es Cáceres. empresario. Sí, Daniel Cáceres, que es empresario y es un encanto y está un poco loco, que es como hay que estar en la vida, porque si no las cosas no salen. Y se le ocurrió una idea maravillosa, y es que juntar a tres habilidades: la lectura, la escritura y la oratoria. Y entonces, bueno, pues nos unió a mí, a Valen Bailon, que tiene 2 editoriales, ha escrito 10 libros, con la chica con la que montó la editorial, que era su expareja, ha escrito creo que 66 novelas. Es Lena Valente, es una mega crack. Yo no sé los millones de libros que llevará vendidos. Y luego tenemos, y nos va a explicar cómo escribir un libro en muy poquito tiempo, pero además cómo escribirlo si tienes una marca personal, tienes un proyecto, para además darle salida y poder vivir de, bueno, pues muchos más productos o servicios que tú puedas llevar a cabo, ¿no? Y luego tenemos a Fernando Miralles, que es campeón de España de oratoria en 11 ocasiones, es una eminencia, Wow. y va a estar con nosotros. Entonces vamos a tener estas tres disciplinas. O sea, quien pudiera venir va a tener estas tres disciplinas en una sola, porque es una chaladura, una locura que se ocurrió a Dani, que nos convenció. Cada uno tenemos nuestros proyectos y realmente no hacemos esto por dinero, porque desde luego que no es por dinero y que muy probablemente nos vaya a costar, pero lo hacemos con muchísima ilusión porque los tres teníamos muchas ganas. Fernando ya había venido este año a México, creo, pero teníamos muchas ganas. Y cuando Dani nos contó el proyecto, nos encantó, porque dice, los empresarios, la gente que elabora proyectos, tienen tres cosas en común. Y decía, es que leen mucho, que han escrito uno o varios libros, y estos libros les han generado una autoridad, una marca personal, y luego son grandes comunicadores. Y dijimos, joder, macho, es que la verdad es que mola esto de la trilogía del conocimiento. Entonces, bueno, pues es eso, es una cosa que además cuando nos conocimos, que no nos conocíamos los tres, nos caímos genial, estuvimos haciendo un spot publicitario que lo grabamos como en cine de Regreso al Futuro, bueno, es una locura. Y bueno, hemos hecho buenas migas, estamos disfrutando del proceso y vamos a ver qué nos depara esto. Las fechas en Argentina es 28, 29 y 30, que ahí voy a estar yo como alumno, súper ávido de querer acá conocerlos y preguntarles y repreguntarles todo. Voy a ir incluso con mi mamá, también la estuve convenciendo. Bah, Qué tampoco la bueno, convencí, dije, ¿va a querer venir? Sí, de una. Y en qué bueno. Chile, ¿qué fechas estaban? Chile es a la siguiente semana, vamos a Santiago de Chile, el jueves 5, el 6 y el 7. En Argentina el formato es el siguiente. El 28 jueves de septiembre vamos a hacer una conferencia a la que puedes venir, donde, bueno, pues vas a poder ver en persona a nosotros tres, hablando cada uno de su disciplina en una charla de unos 45 o 50 minutos. Y después, bueno, pues tenemos una cena consultoría que no sé si quedan plazas y podrás cenar más privadamente con nosotros y hacer networking, no solo con nosotros, sino contigo, con otros influencers que vienen, bueno, pues todos los que vengan, que aunque no los conozcamos, pues seguro que son personas encantadoras y tienen historias maravillosas que todos nos podremos nutrir los unos de los otros. Y al día siguiente, viernes y sábado, entramos en la formación. Cada uno de nosotros hará su propia habilidad, la lectura, la escritura y la oratoria. Tendremos unas 5 o 6 horas con cada uno de nosotros. Así que, bueno, pues imagínate que es que te vas a poder llevar las tres habilidades de una sentada. Y en este caso, bueno, pues nosotros podemos decir que somos tres marcas ya reconocidas, que los resultados están ahí. Y bueno, pues que para todo aquel que quiera vivir la experiencia, conocernos en persona, pues será un placer. Qué bueno, qué bueno. La verdad que
Yo desde acá estoy contando los días, los voy tachando, ¿viste? Para que llegue el evento porque realmente tengo muchas ganas y sé que uno va a entrar al evento de una manera y va a salir de otra. No solo por el conocimiento que va a tener, sino también con todo lo que es el networking, hacer nuevas amistades, conocer nuevos colegas. Va a estar espectacular. La verdad que cierra por todos lados. Totalmente, Y en totalmente. Pues. Chile es un formato diferente porque dijiste en Argentina el 28 No, es conferencia. Ah, Chile lo es, mismo. es igual. Es 5 jueves, conferencia, y 6 y 7, la formación. Bueno, Jesús, la verdad que estoy muy contento. Con esto ya estamos llegando a la parte final del podcast. Para despedirnos vamos con unas preguntitas un poco más descontracturadas, que es un Venga, poco va. acá de estilo. La primera es, ¿algún recuerdo valioso que tengas de tu infancia para compartir? Recuerdo valioso. Fíjate que yo siempre digo, y esto creo que todos somos lo que somos gracias a lo que hemos vivido de pequeños. Unas veces son grandes traumas, otras veces no son tan grandes los traumas, pero lo realmente importante es que como niños, ¿con qué crecemos en la cabeza? Con la conciencia de ese niño, creces con algo en tu cabeza que unas veces puede ser porque te haya pasado algo extremadamente grave, otras veces no, pero tú te has montado ahí una película y que has crecido con esa realidad y eso forja quien el día de mañana puedas llegar a ser. Y en mi caso, gracias a este trabajo y al ver el trabajo de muchas personas con ese niño interior que hacemos, pues yo he podido escarbar y llegar a ver de dónde viene ese Jesús Sonrubia, ¿no? Y yo recuerdo que de pequeño, en mi casa somos 5 hermanos, y ninguno hemos estudiado, solo mi hermana. El resto hemos sido bastante volados y poco aplicados en la escuela. Y yo recuerdo ir a las casas de familiares, de amigos de mis padres, a jugar con los hijos y crecer, y digo crecer con el pensamiento, era el mío, ¿eh? Mis hermanos dicen que yo estoy loco, que ellos nunca habían pensado eso, pero crecer con el pensamiento de que la gente decía, ya vienen los Honrubia, ya vienen los que no son nada, ya vienen a liarla, ya vienen a los gamberros, ¿sabes? Y esto es lo que en mí quizá haya forjado esa actitud de buscador incansable, de, de reconocimiento por y para mi familia. Y no es ni que esté ni mejor ni peor, pero, pero sí he llegado a esa conclusión, ¿no? Como que ha habido algo ahí muy fuerte que me ha ido empujando a siempre a buscar algo. Porque en mi casa, pues mis hermanos pues tienen sus trabajos y demás, pero esa parte más emprendedora ha sido sola mía. Yo no tengo familia de negocios, de nada de eso. Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso, querer demostrar a la gente, ¿no? Que mi familia, que no era por mí, que mi familia éramos alguien. Excelente. No, y aparte qué importante es con esto que decís, la actitud que uno puede tomar ante un determinado evento, que o te puede llenar de bronca y resentimiento y te tira para abajo, o decís, no, bueno, de esto, ¿sabes qué? Ahora salgo y me como el mundo. Y es una cuestión de actitud en realidad, entre una elección de Total. actitud. La Totalmente. otra, Esto te dice, y te dejo, te dice que es en una familia puede haber 2 hijos y los padres se educan de una misma forma. Y uno sale alcohólico y el otro sale médico. Entonces nada tiene que ver. Es como cada uno de nosotros, y eso es lo bonito también de la vida, que somos muy distintos, muy diferentes, y por eso procesamos la información de manera distinta. personaje de alguna película o serie con la que te sientas identificado. Mm, mm, película, me ha venido, fíjate, porque es una película que ni siquiera había empezado Lector, ¿verdad? Ni nada por el asomo. La película esta de Sin Límites, que se tomaba la pastilla y era como tu cabeza procesaba. Gran película. Sí, 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 o sea, pues a mí aquello me Bueno, explotó la cabeza. claro, en vez de la pastilla fue los libros. Claro, para mí esa pastilla han sido los libros. Y es que me ha pasado en infinidad de ocasiones cuando más leía, que no es que fuera un libro al día, yo es que había días que es que me leía 3, 5 libros. Wow. Y tú sabes lo que es estar leyendo y que te vengan de otros libros y esto aquí. Y entonces conectas información de un libro con el de otro y formas tu propio aprendizaje, tu propia contextualización de lo que estás leyendo. Y le das tú el sentido que para ti tiene. O estar en conversaciones y se te cruza una frase, un algo, un concepto que dices, ¿de dónde narices ha salido eso? Porque ni siquiera recordaba del libro, porque muchas veces recuerdas el libro, la página exactamente de dónde te viene.
pero otras muchas es como, ¡bum! ¿Y dónde me ha venido esto? Si no recuerdo. ¿Por qué? Esto es muy bonito. Les hago la prueba a los lectores voraces. Cuando leen ese libro y se leen ese primer libro, y le digo, venga, ahora contaros. Y dicen, no, si es que yo, vale, pero yo creo que no me he quedado con nada. Tal. Y entonces les hago, ahora tú se lo cuentas al compañero y el compañero te lo va a contar a ti. Y empiezan a contárselo. Y cuando después le digo, bueno, ¿qué ha pasado? Y entonces ellos dicen, estoy flipando. Estoy flipando porque, claro, yo iba contando lo que ponen en el mapa mental, pero me venían cosas que no había apuntado y que sabía que las había leído. Y es que, claro, pasa esto, ¿no? Porque tú lo estás anclando aquí, pero al anclarlo aquí tú anclas no solo lo que has puesto, sino muchas más cosas que guardan relación con eso, que no es necesario ponerlo todo. Entonces es como una matriz ahí que se te genera en la cabeza, que cuanto más lo trabajas y más lo entrenas, pues más potente es. Mencionaste recién que apuntaban tus alumnos en un mapa mental. Para el que no sepa, ¿qué es un mapa mental? Un mapa mental es a modo esquema, para que se pueda entender, como un esquema. ¿Se va a ver o va a ser audio? No, no, también se va a ver. Si querés Vale, yo puedo pues poner a vos, si tenés ahí a mano. vale, por eso. Esto sería un mapa mental, ¿vale? Es como un esquema donde tú vas plasmando lo que el libro te va mostrando y tiene una estructura concreta, tiene una metodología, va acompañado de dibujos siempre que puedas. Cuanto más dibujos hagas y tiene un porqué, que ya explicaré, hace que tu retención se multiplique. ¿Mm? Entonces, bueno, pues como todo, pues tiene sus pasitos que los elaboras y siempre tiene el mismo sentido y te ayuda a tener mucha más claridad en todo, no solo con los libros, sino a nivel de reuniones, de formaciones. Me he hecho mapas mentales para organizar viajes, para organizar listas de la compra y es súper divertido. O sea que es una pasada. Se ve interesante. Y por último, Jesús, para alguna persona que está ahí del otro lado que le dio mucha curiosidad esto de empezar a expandir su conciencia, quiere empezar a leer y demás, hasta que se pueda venir a la capacitación y contactar también con vos. ¿Qué top 3 de libros le recomendarías vos para que arranque a leer? Vale. Siempre digo los tres top, y es muy difícil, pero bueno, digo siempre estos tres porque además, uno porque es, sí, ese, y los otros dos porque coincidieron en la época en la que tomé la decisión de esa sesión de hipnosis. El primero es, que es mi favorito, es el de cómo ganar amigos e influir en las personas. Y para mí es un libro vamos, que toda persona, no voy a decir, es que lo digo, pero es como que toda persona que se lea ese libro va a tener muchas más habilidades para desenvolverse ahí fuera. Entonces, me parece primordial. El segundo sería Maestría del Amor, de Miguel Ruiz, Maestría del Amor. Y este libro me ayudó de una vez por todas a amarme a mí mismo, por encima de todas las cosas. Y yo siempre digo, y les lanzo esta pregunta a los alumnos, cuando la lance no la respondas, porque ya la sabrás, y es la de ¿quién es la persona a la que más amas en el mundo? Y normalmente suele decir, pues a mi hijo, a mi pareja, a mi padre, a mi madre. Y yo siempre digo que no, que a y es mi percepción, luego cada uno, yo vivo así, desde esa filosofía, y a quien más quiero soy yo. Yo me quiero a mí por encima de todas las cosas y quiero que mi hija crezca así, para que no dependa de nadie ni de tener a una persona al lado para ella sentirse bien. Y desde el amor, desde ahí, podrás atraer a muchas más personas que piensen de esta forma y que no necesiten el apego de una persona al lado. Y que si decidimos caminar juntos, caminamos juntos porque nos aportamos, nos sumamos y hacemos que nuestro amor sea mayor todavía. Y esta es con la idea que quiero que mi hija crezca. Primero ella y que no quiere decir que sea ego. O sea, luego yo daría mi vida por mi hija, por mis hermanos, por muchísimas personas. Una cosa no quita la otra. Pero es una filosofía de vida. O sea, primero yo por respeto a mí mismo. Nunca estar por debajo ni nunca por arriba. Somos iguales. Y por último, un libro que cambió por completo mi vida porque fue en ese momento en el que me rendí, que se llama Experimento Rendición, de Michael Singer, que habla de esto, ¿no? Pasamos la vida resistiéndonos ante todo y quejándonos y diciendo que la vida nos trata mal y que y entonces precisamente lo que estamos haciendo es atraer más de lo mismo. Y entonces yo, la conclusión que llegué con este libro es la de que la vida nos da lo que toca en cada momento, que es perfecta, pero que claro, que hay veces que no entendemos y los problemas y las adversidades son problemas y adversidades, bueno, pues por eso, porque en ese momento la vida nos lo está poniendo para demostrar que estamos comprometidos para pasar al siguiente nivel y que tenemos que rendirnos, aceptar
y confiar. Cuando tú te rindes, aceptas y confías, vas a estar antes preparado o preparada para encontrar la solución a ese problema. Mientras estés en la mierda, mientras estés en el problema, mientras estés quejándote y llorando, no va a aparecer nada. Si confías y te rindes y dices, venga, vida, soy todo tuyo, ¿qué hay aquí? O sea, esto no me lo esperaba, me estás jodiendo, pero acepto. Venga, vamos a jugarla. Ahí tu mentalidad cambia, tu resistencia y tu energía va a otra parte y desde ahí vas a poder encontrar antes la solución. Excelente, la verdad, Jesús, agradecido de que estés en este segundo episodio porque todo lo que compartiste, te lo quiero agradecer un montón. Estoy seguro que del otro lado mucha gente también le va a servir mucho como inspiración o como para replantearse muchas cosas en su día a día. Así que bueno, gracias. Si querés despedirte con algunas últimas palabras para la audiencia, es tu momento. Bueno, que te va a ayudar a Justo llevar se mejor cortó, las... perdón. Te congelaste unos segundos. Decía bueno, un poco con lo que estaba diciendo, que ese sería como ese gran mantra que te va a ayudar a poder sobrellevar mejor las adversidades que la vida te va a dar, sí o sí. O sea, no pensemos que los problemas, las adversidades se van a cambiar, porque cuando vas creciendo y vas evolucionando, la vida te va poniendo problemas y adversidades a la altura de lo que tú estás creciendo. Y entender y aceptar esto es otra parte de ese proceso. O sea, que nadie piense, cuando tenga dinero mi vida va a ser, no, cuando tengas dinero, si te toca la lotería, tu vida va a ser una mierda, como no sepas relacionarte con el dinero, como no hayas hecho tu trabajo y tus relaciones van a seguir igual. Entonces, el trabajo es el trabajo y hay que trabajar en uno, en una misma para ser la mejor persona que puedas llegar a ser. ¿Y cómo hacerlo? Pues siempre diré que si hoy soy lo que soy es gracias a los libros. Los libros salvaron mi vida por completo. Los libros salvaron mi vida. Y los libros me enamoraron de los libros y los libros me dieron entendimiento de otras cosas, como el poder de levantarme antes, como el poder de hacer deporte, como el poder de meditar, como el poder del frío, como el poder de la alimentación, como el poder del ayuno, como el poder de cómo relacionarme, de qué es el ego, me ha dado el entendimiento de todo lo que hoy en día soy. Entonces, leer, te diría, lee, 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 aunque sea una página al día, pero lee, porque sin lugar a dudas nunca sabes qué va a poner en esa página, pero sin lugar a dudas, si creas este hábito, tu vida va a ir cambiando poco a poco. Jesús Onrubia, gracias por haber estado en el podcast. Con esto llegamos al cierre del segundo episodio de Expandí tus Límites podcast. Si te gustó, si sentís que te dejó conocimiento, que te inspiró, te invito a que te suscribas a este canal y a que te unas a esta tribu que está dando que hablar. También si estás escuchando esto en Spotify podés dejarle 5 estrellas al podcast. Esa calificación ayuda mucho que pueda seguir creciendo. Y me gustaría que en los comentarios me cuentes qué te llevas de todo el aprendizaje que dijo Jesús, porque es una manera también de comenzar a fijar el conocimiento en nuestra mente. Así que bueno, gente, nos estaremos viendo la semana que viene.